Bueno, parceros, vamos a darle inicio a esta nueva semana de la mejor manera, retomando nuestro curso de trading y de análisis técnico. Hablando en esta oportunidad del MACD, uno de mis indicadores favoritos, lo utilizo casi que en todos mis análisis. Y pues como yo sé que ustedes no se van a quedar aquí 1 hora, 2 horas esperando a ver cuál es la explicación de un indicador, voy a tratar como siempre de hacer un video corto, concreto, lo que a mí me parece más importante y relevante, pero pues dejando claro de que a la persona que de verdad le interese aprender esto, vivir de esto y dedicarse a esto va a tener que profundizar mucho más, ir a otras fuentes y sobre todo pasar muchas horas al frente de las gráficas practicando esto que estamos hablando. Voy a aprovechar a hablar del MACD sabiendo que tenemos fresquito el tema de las medias móviles que vimos en el video anterior. Vamos a tratar muchos de esos conceptos, entonces yo por eso invito a los que no se han visto el episodio anterior o los que no lo recuerdan muy bien, a que se den un repaso primero por ese video, a que lo revisen, afinen esos conceptos y con eso pues se va a poder entender muchísimo más lo que vamos a hablar en este video. ¿De qué vamos a hablar? Vamos primero a ver qué es el MACD, cómo se compone, vamos a verlo muy rápidamente, de verdad eso es teoría, y después vamos a ver las tres formas en las que el MACD nos ayuda a leer al mercado, las tres formas como se puede utilizar. Entonces, sin más preámbulos, empecemos hablando del MACD. El MACD es una media móvil de convergencia y divergencia, por sus siglas en inglés, y tiene tres componentes. El primero, la línea azul, que es se calcula restando una media móvil exponencial o una EMA que la vimos en el video anterior de 12 periodos menos una EMA o media móvil exponencial de 26 periodos. Eso nos da la línea azul. La línea roja, que se conoce como línea de señal, es una media móvil exponencial de 9 periodos, es decir, una EMA de 9 periodos del MACD. Es decir, la línea azul es una media de esta otra línea azul que también es una media. Por esa razón, y como vemos que la línea azul es derivada de la que la línea roja es derivada de la línea azul, podemos nosotros identificar que la línea azul es como un referente del corto plazo, nos sirve como una media rápida, y la línea de señal, como es una media o viene rezagada de la línea azul, es una media lenta. Entonces nos sirve como un referente de la tendencia en el mediano plazo o en un plazo un poquito más amplio que la línea azul, y por eso es que nos sirve como oscilador y por eso es que nos ayuda para los cruces. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y el tercer componente es el histograma. Con el histograma nosotros podemos tener una idea del momentum, de la fuerza que está teniendo la tendencia en cualquier dirección. Se calcula simplemente restando el MACD y la línea de señal. ¿Y nosotros qué podemos identificar o por qué nosotros podemos saber que es una señal para identificar el volumen? Simplemente porque cuando el precio se aleja de la línea cero hacia arriba es señal de que hay más fuerza de los compradores en el corto plazo, y si se aleja de la línea cero hacia abajo, pues es una señal de que está aumentando la fuerza vendedora también en el corto plazo. Entonces, esos son los componentes del MACD. Les dije que esto pues simplemente iba a ser para que nosotros nos familiarizáramos un poco con los componentes del indicador, del oscilador, y podamos entrar a ver cómo se utiliza el aspecto práctico de este indicador, para qué nos puede servir. Yo les dije que tiene tres maneras con las cuales nosotros podemos leer el mercado. La primera es la línea cero, pues como les menciono, esto es un oscilador, oscila por encima y por debajo de la línea cero. La línea cero actúa como soporte y resistencia, lo pueden ustedes ver, pero como este mercado de las criptomonedas es un mercado muy volátil, producto de que es un mercado todavía muy ilíquido, entonces todavía esa volatilidad hace que el MACD en temporalidades muy cortas pues oscile mucho por encima y por debajo de la línea cero. Todas esas volatilidades pues hacen que la lectura no sea muy clara respecto a lo que hace en la línea cero, pero cuando nosotros lo vemos en un día o en temporalidades más grandes, semanas o meses, sí podemos ver como el MACD, si se mantiene por encima de la línea cero, es un referente de que el mercado es alcista, y si se mantiene por debajo de la línea cero, es un referente de que el mercado es bajista.
Cuando el mercado rompe la línea cero al alza, pues casi siempre equivale a un cambio de tendencia, sí, y más cuando estamos hablando de temporalidades muy grandes. Y el ejemplo que les tengo acá es el ejemplo del mercado bajista de Bitcoin del 2014. En la mayor parte del tiempo, muchas semanas estuvo por debajo de la línea cero, señalando pues este mercado bajista, se dio el cruce bajista pues que tiene que ver y que analizamos precisamente en el episodio anterior, el MACD por debajo de la línea cero, después se dio el cruce alcista, el MACD sobrepasó la línea cero al alza y después empezamos a ver muchos meses de mercado alcista para Bitcoin y todos esos meses se mantuvo por encima de la línea cero el MACD. De hecho, si nosotros analizamos el panorama actual de Bitcoin y tenemos aquí la gráfica semanal de Bitcoin logarítmica como la hemos venido actualizando y vemos el MACD, vemos como el MACD desde hace varios meses, específicamente desde mayo, desde la caída de mayo, se puso por debajo de la línea cero, señalando pues que o dándole un punto más a todos esos parámetros que nos dicen que estamos en un mercado bajista y hasta que no se vea el MACD cruzando la línea cero por encima, pues esto seguirá siendo un parámetro de mercado bajista. Entonces, para eso nos sirve la línea cero. Si nosotros vemos como en el corto plazo o en una hora podemos ver cómo el precio ciertamente oscila mucho por encima, por debajo de la línea cero y pues en estos mercados tan ilíquidos y tan volátiles en las temporalidades más cortas no es un referente que nos dé buena confianza, buena probabilidad. En mercados más líquidos como en los mercados tradicionales, analizar el MACD en temporalidades de una hora, 4 horas o 6 horas sí puede servir muchísimo más. Pero pues aquí en las cripto yo diría que este parámetro nos sirve para analizar gráficas semanales o incluso diarias en algunos casos, pues cuando ya se tiene mucha información. Volvamos entonces a nuestra presentación. Sirve entonces en temporalidades grandes, un día o más, y actúa como soporte y resistencia. Eso ustedes sí lo pueden ver en temporalidades más cortas. Igual yo diría que en intradía al menos 4 horas, para ustedes pues poder decir que al menos en la microtendencia les puede estar sirviendo la línea cero. Y ustedes pueden ver cómo el precio cuando se está alejando o cuando ha tenido una subida fuerte y el precio está en corrección o está lateralizando esa subida, ustedes ven cómo el MACD se acerca a la línea cero y casi siempre cuando llega a la línea cero es que vuelve a tener el otro impulso en la dirección de la tendencia, es decir, actúa como soporte cuando el MACD viene de arriba a abajo y actúa como resistencia cuando el MACD viene de abajo hacia arriba. Para eso nos sirve entonces la línea cero. La segunda forma de nosotros utilizar el MACD para leer al mercado son las divergencias de las cuales nosotros hemos hablado mucho. Divergencias se pueden leer en muchos indicadores, en muchos osciladores. Muchos he visto que utilizan divergencias en el RSI. Yo he utilizado las divergencias en el RSI, pero si me ponen a elegir, siempre me quedaría con las divergencias en el MACD. Es el indicador que yo creo es uno de los indicadores. Después hablaremos del otro que a mí me parece que tiene las divergencias más fuertes. Cuando tiene una divergencia bajista, o incluso las divergencias alcistas, pues tienen mucha probabilidad de éxito. Es decir, uno puede confiar, obviamente, cuando uno dice confiar, no es que yo le voy a poner todos mis huevos en la canasta, todo mi capital en una posición sin stop, obviamente no. Y de hecho, tengo aquí un ejemplo de sabiendo que de la divergencia del mercado bajista, bueno, expliquémosla. La divergencia bajista se presenta cuando el precio hace un nuevo máximo y el MACD no logra hacer el nuevo máximo. Lo podemos ver acá. El precio vino, hizo un nuevo máximo, el MACD hizo un máximo, pero en el segundo máximo del precio no logró hacer un nuevo máximo, mostrando que ya hay saturación de la tendencia, cansancio de los compradores. Lo mismo podemos ver en este gráfico de Bitcoin. Es un gráfico reciente. Hubo la divergencia, se alcanzó un máximo por los 7.200, después se llegó a los 7.400, pero el indicador se quedó corto y después vimos una caída muy fuerte. Las divergencias por lo general se confirman cuando llegan otra vez a la línea cero, es decir, el precio hace el nuevo máximo,
indicador no lo logra y cuando el indicador vuelve a la línea cero, ahí confirma la divergencia. Entonces no esperen tampoco que el indicador les marque cuál va a ser el máximo, que la divergencia les diga a ustedes cuál es el máximo. ¿Por qué? Porque el precio puede seguir haciendo divergencias. Entonces, cuando se las confirme, yo creo que ya ustedes pueden tener un parámetro más para abrir un corto o para cerrar un largo. No esperen que el MACD les haga todo el trabajo o que el MACD les dé toda la información con la cual ustedes puedan abrir o cerrar una posición. Y aquí tengo otro ejemplo bastante interesante que me lo había puesto de presente un parcero de aquí del canal de YouTube, se llama Somgair, lo recuerdo muy bien, y él nos había hablado en la semana de ETP. No sé si ustedes sigan esta criptomoneda. ETP es Metaverse, y con Metaverse, si nosotros analizamos el gráfico diario, podemos ver cómo el MACD hizo máximo el 22 de julio. El 22 de julio el precio hizo máximo por aquí, por los $2.20. Vean cómo el precio ha llegado a 3.8, es decir, subió un 50% más de lo que había subido hasta acá y el precio ha seguido haciendo divergencias bajistas. Vean que cada nuevo máximo consecutivo hacía un nuevo máximo menor en el MACD. El último máximo que se logró en 3.85 tiene o sea, no alcanzó a llegar ni siquiera a la resistencia que le marcaba el máximo anterior. Entonces, yo creo que ya está muy cerca de llegar a la línea cero, confirmar la divergencia bajista a Metaverse, que es la única que ha tenido una tendencia alcista en el transcurso del año. Metaverse ha estado creciendo mucho, incluso cuando Bitcoin ha tenido desangradas muy fuertes, pero yo creo que todas estas divergencias consistentes, pues eh, ya van a empezar a hacer un peso, pero pues lo que les quería mostrar acá es que una divergencia bajista tampoco es infalible, el precio lo pueden seguir llevando a que vaya siguiendo haciendo nuevas divergencias, pero algunas de estas divergencias se podían aprovechar, no quiere decir que el precio no haya tenido correcciones, que ustedes entonces utilizando el MACD con otros parámetros hubieran podido haber sacado buenos trades en el intermedio, pero no sé, no es un indicador que nos va a dar toda la información o que es un indicador infalible. Eso era lo que les quería mostrar básicamente con este ejemplo. Volvamos a nuestra presentación. Esa es la divergencia bajista. La divergencia alcista entonces es la forma análoga de lo mismo, es decir, cuando el precio hace un nuevo mínimo, aquí está mal, el precio hace un nuevo mínimo, el MACD no logra hacer el nuevo mínimo. Entonces, aquí tenemos como el precio en IOS hace o hizo un mínimo por los 5 o apenas por los $5.5 y después hizo mínimo por los 4.5. El MACD no logró hacer ese nuevo mínimo y después el precio tuvo una subida. Con Bitcoin Cash recientemente, en una que le había compartido yo al grupo, hizo nuevo mínimo, el precio contra Bitcoin no lo logró el indicador y después vimos un rebote bastante interesante con Bitcoin Cash en los últimos días. Esas son básicamente las divergencias, igual como vimos las divergencias alcistas tampoco son infalibles, el precio puede seguir haciendo divergencias consecutivamente y ustedes van a tener que utilizar otros parámetros o la acción del precio o otros indicadores para ustedes tomar una buena decisión, no quedarse solamente con lo que les dice el MACD. Finalmente, los cruces, que es yo creo que lo que uno más utiliza pues aparte de las divergencias y los cruces se dan cuando y la lectura aquí de los cruces es la misma lectura del video anterior de las medias, cuando nosotros armábamos un oscilador con dos medias móviles exponenciales. Aquí es lo mismo, cuando la media azul cruza la media roja de abajo hacia arriba, es decir, que el MACD o la línea MACD, vamos a volver acá, la línea MACD, la línea azul cruza de arriba hacia abajo. La línea señal, es decir, la línea roja, esto es una señal de venta, esto es una señal bajista, pero por el contrario, cuando el MACD cruza de abajo hacia arriba, la línea señal, esto
es un cruce alcista y es una señal de compra. Vamos a ver el ejemplo que les traigo acá, un ejemplo de Bitcoin en el gráfico diario. No es infalible tampoco. Les traigo aquí varios ejemplos. De 5 ejemplos, 2 salieron mal y 3 salieron bien. Lo que les tengo aquí medidos es que los que salieron mal, utilizando una estrategia de stop conservadora, pues no les hubiera hecho mucho riesgo o mucho daño que los trades que sí funcionaban. Entonces, el que hubiera estado utilizando solo los cruces del MACD en una escala de un día, siendo muy estricto y comprando todos los cruces alcistas y vendiendo todos los cruces alcistas, podía haberse sacado rentabilidades del 50 o del 30%, mientras que las pérdidas hubieran sido un máximo del 22% en 2 oportunidades. Entonces les tengo aquí marcado los ejemplos, un cruce alcista en el MACD, que el cruce les menciono no les va a marcar el mínimo. No esperen que el indicador les marque el mínimo. El indicador siempre viene con un rezago. Por eso es que nosotros empezamos el curso viendo acción del precio. Entonces, la señal de compra la hubiera dado por aquí, el precio ya un poquito más arriba por los $8,000 y la señal de venta, el cruce bajista, no lo hubiera dado por los $9,000, ya después de que el precio había bajado. Entonces el cruce bajista tampoco nos marca el máximo. Las confirmaciones entonces ya nos las da después de que el precio ha tenido un movimiento, pero igual se le hubiera podido haber sacado un 20-30%. Igual en esta oportunidad se vendía el cruce, es decir, se vendía aquí, se podía abrir un corto en el cruce bajista y volver a comprar en el primer cruce alcista. Aquí hubieran podido haber salido casi que en el break-even o el segundo cruce alcista si les hubiera podido haber dado casi un 25% de ese corto. Pero vean cómo no es infalible. Aquí hubiera sido un engaño y por eso le pongo la X acá. Aquí amagó hacer el cruce alcista, pero no lo confirmó y el precio tuvo después una caída más fuerte, es decir, hizo después un nuevo mínimo. No sé si el indicador aquí alcanzó a hacer divergencia alcista, creo que no, pero básicamente eso es el cruce. Cuando la línea azul cruza de arriba abajo la línea roja es una señal de venta y de abajo hacia arriba es una señal de compra. Se puede aplicar en todas las temporalidades, pero como todos los indicadores o casi en general todo el análisis técnico siempre tiene más fuerza cuando se está analizando en temporalidades más grandes. Entonces una línea de tendencia, una resistencia de temporalidad grande o que abarca muchos meses es más fuerte de una línea de tendencia, un soporte de resistencia que es de apenas unos cuantos días. Entonces, para eso nos sirven los cruces, alcistas o bajistas, no anticipa el movimiento del precio, no nos va a marcar ni el mínimo, no nos va a marcar tampoco el máximo, va rezagado al precio, pero sí nos puede servir como confirmación. Entonces, si nosotros ya tenemos otro parámetro, un nivel de Fibonacci o una resistencia horizontal y adicional a eso tenemos un cruce que nos confirme, pues para eso nos va a servir entonces el MACD en el análisis técnico. Es una herramienta más que nosotros podemos meter a nuestro arsenal de indicadores, arsenal de métodos, elementos con los que nosotros podemos tratar de tomar una mejor decisión. Entonces, ese era el video que yo les tenía para hoy, básicamente. Esto es cuestión de mucha práctica. Como les digo, esto no abarca toda la información, pero pues sí es lo más importante con lo cual ustedes pueden empezar a irse detrás de una gráfica, a empezar a practicar. Entonces, como última conclusión, esto no es entonces el santo grial, no es que el MACD solamente les vaya a hacer todo el trabajo y los vaya a poner a ganar dinero, ¿no? El MACD les puede servir muchísimo si ustedes lo incorporan dentro de una estrategia y lo incorporan dentro de una buena lectura de acción del precio. Lo más importante es la acción del precio y por eso antes de hablar de indicadores hablamos de acción del precio, de soportes, de resistencias, de retrocesos, de líneas de tendencia y por eso pues es importante que si no se han visto esos videos anteriores los vean y los repasen porque el precio siempre es lo más importante, lo que es indicadores y todo lo accesorio, pues precisamente es eso, es accesorio, nos sirve como arandela, a veces incluso puede ser perjudicial y
darle ruido a lo que nos está diciendo el precio con más claridad. Entonces, sepamos cómo utilizarlo. Aquí hay unas formas pues muy básicas de cómo pueden hacer. Espero que les haya gustado. Si fue así, les pido como siempre que exploten ese dedito arriba, compartan este video con absolutamente todo el mundo, suscríbanse y denle la campanita a los que todavía no lo han hecho, escríbanme qué les gustaría que viéramos aquí en el curso. Sigo recibiendo sugerencias, aunque ya tengo pues más o menos un plan de estudio. En el siguiente módulo ya podemos empezar a ver algunos patroncitos gráficos, pero pues igual recibo solicitudes de qué les gustaría a ustedes aprender. Entonces, con eso los dejo, les recuerdo, dedito arriba, compartan y suscríbanse y nos vemos mañana. Chao.